Entonces, esta más sería autoinmunitario. Estaríamos hablando más de un componente autoinmunitario, secundario a autoanticuerpos, y linfocitos T que producen anticuerpos contra estas células beta. Ya en la tipo 2, en cambio, lo que hay es una resistencia periférica a la insulina. Periférica a la insulina, cuyo factor más importante asociado es la obesidad. Listo. La resistencia periférica a la insulina, cuyo factor más asociado es la obesidad. Entonces, la diabetes tipo 1, por lo tanto, diremos que es más central, más islote, mientras que la tipo 2 es más periférica. ¿Cuál es la función de la insulina? Básicamente es activar. A ver. Chicos, son dos ventanas que están abiertas, algo así, por eso pasa eso, ¿o qué? ¿Alguien puede decirme por qué se escucha la voz así? Ah, doctor, porque una compañera tenía el audio prendido, pero ya lo apagó. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. ¿Ya? Mencionábamos entonces que la insulina lo que hacía era fundamentalmente, ¿no? Estimular o activar este receptor, ¿no? En realidad a los receptores de insulina, receptores de la insulina, que a nivel periférico dependen mucho de una molécula conocida como el PPAR gamma, ¿no? Y que esta molécula es fundamental, o mucho este receptor es fundamental para poder abrir los receptores o canales tipo GLUT4. Los GLUT4 vienen a ser los únicos receptores, o mejor dicho, los receptores fundamentalmente que son dependientes de la insulina. ¿Ya? Estos son dependientes de la insulina. Entonces, ahí está el GLUT4, ese sería el receptor, que se va a encontrar sobre todo a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, sería la parte periférica, es como decir periférica, y esta es la parte central. Entonces, a nivel periférico, ¿cuál es el problema? El receptor. ¿En qué órgano sobre todo? Básicamente, músculo y tejido adiposo. Músculo y tejido adiposo. Ahí sobre todo. Que son los lugares donde la glucosa, cuando está en exceso en la sangre, va a ingresar a través de estos canales GLUT4 hacia estos tejidos mesenquimales. ¿Para qué? Para convertirse acá en glucógeno y almacenarse, y con eso disminuir los niveles de glicemia en la sangre. Muy bien. Se está viendo completo, ¿no? Se ve completo en la pantalla, ¿no? Confirmen. Sí, doctor. Ya. Listo. La edad de inicio. Esto empieza en la juventud, jóvenes, gente joven más. Mientras que esto más en los adultos. ¿Qué más? El tratamiento, como en la diabetes tipo 1, no reserva pancreática. En la diabetes tipo 2, sí reserva pancreática. O sea, hay células beta, mientras que en el otro no hay células beta. Ese es. Uno no tiene reserva pancreática, el otro sí reserva pancreática. Entonces, si no tiene reserva pancreática, está ausente la insulina. Entonces, diremos que acá el tratamiento básico es la insulina. Este es el tratamiento de elección. Mientras que en la tipo 2 sí hay reserva pancreática, por lo tanto, sería inducir a la liberación de insulina por esas células que pueden estar muy durmientes o que pueden estar muy escasas. Entonces, en este caso se da antidiabéticos orales. Antidiabéticos orales. Las complicaciones para la diabetes mellitus tipo 1, sobre todo, ya para la diabetes mellitus tipo 1, básicamente para esto lo que más vamos a encontrar dentro de lo que se llaman las complicaciones
Viene a ser justamente la cetoacidosis diabética. Mientras que en la de tipo 2 tienes el estado de coma hiperosmolar. En común para estas dos, su complicación, ¿cuál es? Sea cetoacidosis, sea tipo 1, tipo 2, es la hipoglicemia. Entonces, estas tres básicamente para un paciente endocrino con diabetes, constituye la emergencia endocrinológica del páncreas. Eso sería la emergencia endocrinológica del páncreas, ¿ya? Entonces, ahí está. La hipoglicemia, la cetosis diabética y el estado de coma hiperosmolar. Entre todos estos tres, el más preguntado definitivamente en los exámenes, la cetoacidosis diabética. Mucho menos la hipoglicemia y algo menos preguntado el estado de coma hiperosmolar. Son las complicaciones agudas más importantes de la diabetes y dentro de las más preguntadas, porque también hay complicaciones crónicas. Ya, perdón chicos, perdón. Muy bien, a ver. Ya. Muy bien, entonces acá, a ver, en esta pregunta dice, mujer de 48 años que acude a consulta por poliuria, 48 años mujer, poliuria, polifagia hace 2 meses, obesa antecedente de padres diabéticos, se requiere valorar la secreción máxima de insulina. ¿Cuál de las siguientes pruebas solicitaría? ¿Qué marcaríamos acá, doctores? ¿Cuál sería su respuesta? Si quieren valorar la secreción máxima de insulina. Hemoglobina glicosilada, tolerancia oral a la glucosa, péptido C, glicemia en ayunas o glucagón. Péptido C, doctor. Muy bien, el péptido C. ¿Por qué? Porque la glucosa, o mejor dicho, la insulina, cuando se forma, tiene básicamente hasta 4 cadenas, pero dentro de todos estos hay una cadenita importante, ¿no? Importante que va a unir a la cadena de tipo A y la cadena de tipo B. Esto se llama péptido C, ¿no? Entonces, cuando esta insulina como tal tiene al péptido C dentro de su estructura, es que se conoce como proinsulina. Pero cuando el péptido C, para que esta insulina sea activa, sea madura, este péptido C debe liberarse. Y cuando esto se libera y queda la insulina como tal, solamente la insulina, unidos por sus puentes disulfuros, entonces esto recién se llama la insulina. Entonces, primero es la preproinsulina, luego la proinsulina y finalmente tienes recién la insulina. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el péptido C se libera es porque la insulina se está formando, se está fabricando. Entonces, ¿se puede dosar estos niveles en sangre de péptido C? Sí, porque si está elevado significa que el páncreas está formando insulina. ¿No es cierto? Porque esto es un metabolito, un derivado del metabolismo de la insulina para su activación. Porque hablar de proinsulina es hablar de una insulina inactiva, pero hablar de la insulina madura es como de por sí hablar de una insulina madura. Entonces, si hay péptido C presente en sangre o niveles adecuados o altos, estamos hablando entonces de que el páncreas sí produce insulina. La respuesta sería acá péptido C. La hemoglobina glicosilada, básicamente, esto se usa ¿para qué? Para el diagnóstico y para el control del tratamiento, ¿ya? La tolerancia oral a la glucosa, esto es para confirmar el diagnóstico. Glicemia en ayunas, más una prueba diagnóstica entre los criterios de ADA, y el glucagón viene a ser el antagonista de la insulina. Recuerden que el glucagón aumenta más bien la insulina en sangre. La insulina en sangre, la glucosa en sangre, disculpen, la glucosa en sangre. Ya, listo, ya está. Segunda pregunta, nos dice, ¿cuál de las siguientes expresiones define mejor lo que es la diabetes mellitus? Entonces, nos hablan acá, ¿qué define mejor la diabetes mellitus? Deficiencia absoluta o relativa de la producción y o acción de la insulina. Puede ser, ¿no? Porque hablamos de tipo 1, tipo 2. En la tipo 1 hay una deficiencia absoluta, mientras que en la tipo 2 hay una deficiencia parcial de la producción de la insulina. Enfermedad en la que la relación insulina-glucagón es 1:1, esto sería incorrecto. Presencia de azúcares en la sangre y alteración solo del metabolismo de carbohidratos. Azúcares en la sangre y alteración, presencia de azúcares en la sangre. Ah, bueno, esto es otra clave.
Azúcares en la sangre es indistinto, ¿no? Porque básicamente estamos tratando acá de la glucosa, ¿no? ¿No es cierto? De la glucosa. Alteración solo del metabolismo de carbohidratos. Al final, si la insulina, recuerden que la insulina es una hormona anabólica, es una enzima anabólica, hormona anabólica. Entonces, que interviene no solamente en el metabolismo de carbohidratos. Carbohidratos es lo más importante, pero también interviene en el metabolismo de los lípidos. No, de las proteínas, ¿no? Entonces, carbohidratos es el más importante, pero no es solo, este término solo, no es que sea metabolismo del carbohidrato. Excesiva producción de insulina, no, más bien hay deficiencia. Entonces, la respuesta más correcta sería deficiencia absoluta o relativa de la producción de la y o acción de la insulina, ¿no? Hablando en este caso en el contexto de diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, en la diabetes tipo 1 lo que hay es una deficiencia de la insulina, deficiencia total de la insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2 hay una deficiencia parcial de la insulina. ¿Por qué? Porque si hay reserva pancreática, mientras que en la tipo 1 no hay reserva pancreática. Entonces, si hay deficiencia parcial, ¿significa que hay insulina en sangre presente? Sí. ¿Cuál es el problema? La resistencia periférica del receptor de insulina. La baja sensibilidad de ese receptor y por ende la escasa, ¿no? La escasa endocitosis de esa glucosa hacia lo que viene a ser, en este caso, las células mesenquimales o del músculo y del tejido adiposo. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Para diabetes y prediabetes, ¿no? Y aquí algo de lo que viene a ser su diagnóstico, sobre todo tomando en consideración los llamados criterios de ADA, ¿no es cierto? Los criterios de ADA son los criterios más importantes que se usa en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces, cuando se va a hacer diagnóstico de esto, básicamente se puede tomar como en consideración estas tres pruebas básicas. Glucosa en ayunas, prueba tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosinada. Decimos que la glucosa en ayunas es normal cuando esto es menos de 100 miligramos por decilitro. La prueba tolerancia oral a la glucosa es normal cuando a las 2 horas de sobrecarga de 75 gramos de glucosa, esa glucosa está en menos de 140 miligramos por decilitro. Eso significa que el páncreas secreta bien su insulina y por lo tanto al sobrecargarle con glucosa a este paciente, responde normal y regula sus niveles de glucosa. Y la hemoglobina glicosilada normalmente es menos de 5.6%, esto se mide en porcentajes. ¿Cuándo se habla de prediabetes? Cuando la glucosa, bueno, ¿cuándo se habla de diabetes? Cuando la glucosa es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Por lo tanto, la prediabetes es entre 100 y 125. Esa glucosa entre 100 y 125 es prediabetes. O cuando la prueba de tolerancia oral de la glucosa, ¿cuándo se dice que es diabetes? Cuando es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas de la sobrecarga de la glucosa. O sea, no baja tras la sobrecarga con esa glucosa y siguen 200, ¿no? ¿Qué más? O cuando la hemoglobina glicosilada es mayor de 6.5%, mayor o igual a 6.5%. Esos serían entonces los criterios más importantes para diabetes. Ahora, ¿cuándo se habla de prediabetes? Cuando vas a tener entre 5.6 y 6.4, o cuando vas a tener entre 140 o 199 en prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, a eso se llama prediabetes, y al otro, diabetes mellitus como tal. Entonces sería diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, si hubiera prediabetes, no estamos en este contexto, básicamente pues es en este contexto donde básicamente se van a usar pruebas complementarias para la confirmación diagnóstica, porque esto de por sí es diagnóstico. ¿No es cierto? Entonces, dentro de la prediabetes, ¿cuál sería el tratamiento en caso de ser catalogado como prediabetes? Básicamente el tratamiento es no farmacológico, o sea, básicamente estilos de vida. Y dentro del estilo de vida, lo más importante, dieta, ejercicios y control del peso, que por cierto es la medida no terapéutica, o sea, la medida terapéutica no farmacológica más importante, el control del peso en el paciente diabético. Ya, ahora, y si hubiera diabetes, entonces el tratamiento es no farmacológico, pero a esto se tiene que agregar ya el tratamiento farmacológico. A ver, sería en orden así decirlo. Primero, ¿cierto? Entonces, primero tienes el tratamiento
no farmacológico, en este caso que es estilos de vida, y segundo, el tratamiento farmacológico, que básicamente se inicia siempre en casi todos los pacientes y sobre todo con sobrepeso y obesos y en tipo 2 con lo que viene a ser las llamadas biguanidas, metformina. Ya, listo. Ya está. Entonces, esa sería, sobre todo, hablando en el contexto de diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los criterios de ADA en el diagnóstico de diabetes mellitus? Entonces, los criterios de ADA es glucosa en ayunas. ¿Qué significa glucosa en ayunas? Que el paciente antes de ir a su prueba no debe haber comido por lo menos 8 horas antes. Entonces, 8 horas de ayunas sin alimentos. ¿No? Entonces, en esas tras 8 horas de ayunas o sin ingesta de alimentos, que la glucosa sea mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, eso es un criterio diagnóstico. Un criterio diagnóstico. Pero esto amerita, ¿qué cosa? Por lo menos pruebas, ¿no? 2 pruebas. No solamente uno, se tiene que hacer 2 pruebas por lo menos para confirmar que esto se trata de diabetes mellitus. Se tiene que repetir la prueba, por lo tanto requiere de doble prueba. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, básicamente viene a ser una prueba más confirmatoria, cuando sobre todo hay duda diagnóstica. La prueba más fácil y más usada es la glucosa en ayunas. Esto es la más usada dentro del diagnóstico de diabetes mellitus. No, 2 pruebitas de glucosa en ayunas es la mejor prueba para poder diagnosticar diabetes mellitus. Pero si hubiera duda diagnóstica, las pruebas confirmatorias o para confirmar el diagnóstico es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste esto? En la sobrecarga con 75 gramos de glucosa y tras la medición a las 2 horas, lo que se espera para que sea diabetes mellitus tipo 2 es que tengas una glicemia, ¿no?, mayor a 200 miligramos por decilitro. Esto a las 2 horas post administración de 75 gramos de glucosa. O que la hemoglobina glicosilada esté más de 6.5%, mayor o igual a 6.5%. Pero esta prueba, al margen de servir también como diagnóstico, básicamente es una prueba para el control del tratamiento. La mejor prueba para el control del tratamiento del diabético es hemoglobina glicosilada. La prueba estándar para confirmar duda diagnóstica en diabetes mellitus se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ay, ¿qué hice? Esta acá es prueba confirmatoria. No, frente a la duda diagnóstica, eso sería justamente la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y el otro es aquella prueba que solo requiere de un control, de un solo control, una sola prueba, que si sale positivo, esto es diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cuál es? La glicemia al azar. Entonces, glicemia al azar que tengas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, esto implica además, ¿qué cosa? Que además de tener una glucosa al azar, así haya comido o no haya comido el paciente, mayor a 200 miligramos por decilitro, debe tener más clínica de diabetes. Más clínica de diabetes mellitus. Si tiene clínica y glucosa más de 200 miligramos por decilitro al azar, entonces eso es diagnóstico no definitivo de diabetes mellitus. La mejor prueba inicial para poder diagnosticar diabetes mellitus, lo marcamos y resaltamos acá entonces, viene a ser la glucosa en ayunas. Glucosa en ayunas. Listo. Ya está, muy bien. Entonces, eso sería para el diagnóstico de diabetes y prediabetes y básicamente manejo inicial de esto, ¿no? A ver, nos dicen acá este cuadrito, podemos complementarlo, diabetes y prediabetes, más o menos algunos escenarios de cada uno de estos pacientes, ¿no? Entonces hablamos de la primera prueba diagnóstica. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica que se hace en un paciente que se sospecha de diabetes mellitus? Sería pues glucosa en ayunas. Primera prueba de glicemia en ayunas. Glicemia en ayunas. Pues si la glicemia en ayunas sale menos de 100, obviamente estamos hablando de qué, de que esto de acá es normal, o sea, de que no hay diabetes mellitus. Si la glicemia en ayunas sale entre 100 y 125, ya saben que esto se llama prediabetes. Entonces, esto se haría como diagnóstico de prediabetes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una segunda prueba. Una segunda prueba. ¿Y qué implica esa segunda prueba?
La prueba confirmatoria, y esa podría ser la prueba estándar, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ya, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si te sale con esta prueba de tolerancia oral menos de 140 a las 2 horas, porque todo es a las 2 horas, entonces esto será normal. Pero si sale entre 140 y 199, estamos hablando de prediabetes. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando ya definitivamente de la prediabetes. Confirmado, diagnóstico prediabetes. Y si hablamos más de 200, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces ahí estaríamos confirmando de que esto se trata de una diabetes mellitus. Ahora, ¿y qué pasa si la prueba te sale mayor o igual a 126 miligramos por decilitro? Entonces, esto estamos haciendo con glicemia en ayunas. Y para confirmar que esto al salir en la primera prueba mayor a 126 sea diagnóstico de diabetes, se tiene que hacer una segunda prueba de glicemia en ayunas. De glucosa en ayunas. Ya, de glucosa en ayunas. ¿Ya está? Y si en esta prueba de glucosa en ayunas, en una segunda prueba sale mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, confirmado, esto se llama diabetes mellitus. Y si en prediabetes, o en el contexto de una prediabetes, te salía glucosa entre 100 y 125, y con una prueba de tolerancia oral te sale más de 200, entonces también confirmado de que esto es diabetes mellitus. Eso sería, entonces recuerden que la utilidad de la hemoglobina glicosilada es básicamente para el control del tratamiento y básicamente hasta en 3 meses previos. Listo. Esa viene a ser la hemoglobina glicosilada, una proteína que se une bastante a carbohidrato, en este caso la glucosa, y que, bueno, correlaciona bastante con el tiempo de vida media del eritrocito, que son aproximadamente 120 días. Muy bien, estos serían los 3 escenarios: escenario 1, escenario 2, y finalmente el escenario 3 en el diagnóstico de la diabetes mellitus. No dice varón de 36 años, asintomático. Funciones vitales normales, índice de masa corporal 31. Esto es obesidad grado 1, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos, ¿cuánto es el índice de masa corporal normal, doctores? IMC normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el IMC normal, doctores? ¿Alguien? ¿El índice de masa corporal normal? ¿Cuánto es, doctores? ¿Alguien sabe? 18-23. 18-23, ¿seguros? 18.5. ¿A cuánto? 18.5 a 24.9. 24.9. Esto es nuestro índice de masa corporal normal. Y cuando nosotros ya estamos hablando de 25 a 29.9, estamos hablando de sobrepeso. Y cuando hablas más de 30 a 34.5, estás hablando de obesidad grado 1. Y lo que tiene este paciente es obesidad. Entonces, es un varón de 36 años obeso. Con lo de obeso ya vamos pensando en que esto puede tratarse de una diabetes de tipo 2. Ya, por la edad, joven. Por ahí como que puede cambiar algo. Pero veamos. Glicemia de 116. Hemoglobina glicosilada de 5.8. ¿Qué indicación debe recibir? Entonces, tienes dos pruebas diagnósticas acá. Tienes glicemia en ayunas de 116 miligramos por decilitro. Dígame, ¿es diabetes, prediabetes o normal con esa glicemia? Prediabetes. 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 Con esta glicemia, esta es una prediabetes. Pero esa hemoglobina glicosilada de 5.8, esa hemoglobina glicosilada en ese parámetro es diabetes, prediabetes o normal. ¿Cuánto es la hemoglobina glicosilada normal? Menos de 5.7. 5.6. Menos 5.6. 5.6. ¿Y cuánto es prediabetes? Mayor de 19. Mayor ¿A cuánto? de 5.7. ¿Cuánto? 5.6 a 6.4. A 6.4. Muy bien, de 5.6 a 6.4. Ya está.
Eso es prediabetes. ¿Y cuándo lo vas a catalogar como diabetes mellitus? Cuando es mayor o igual a 6.5%. 5. Entonces, ahí tienes, mira, diabetes mellitus, prediabetes y normal. ¿Cuánto tienes? 5.8. ¿Dentro de qué está? Dentro de prediabetes, dentro de prediabetes. Entonces aquí está en 5.8. Por lo tanto, tienes un paciente, sí, con un factor de riesgo que es obesidad, pero es asintomático, asintomático. Tienes glicemia de 116 y hemoglobina glicosilada 5.8. Dos pruebas diagnósticas dentro del criterio de ADA que salen dentro de prediabetes. Entonces, en este contexto, podrías quizás indicar, ¿no? Como una mejor prueba para poder descartar si esto es o no es diabetes, quizás una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero acá te dice qué indicación debe recibir. Y entonces nos está indicando básicamente por el tratamiento. No nos está diciendo cuál sería la otra prueba diagnóstica que podrías emplear. En ese contexto podríamos hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Pero como no dice directamente cuál es el tratamiento y nos está confirmando que esto se trata de una prediabetes, ¿cuál sería la respuesta más adecuada en el contexto de una prediabetes, doctores? Dieta y ejercicio. Dieta y Tratamiento ejercicio. no farmacológico. Tratamiento Dieta y no ejercicio. farmacológico, dieta y ejercicio. Y si quisiera iniciar con algún tratamiento farmacológico, ¿cuál sería el primer fármaco? Metformina. 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 Ya, metformina. Es el primer fármaco que se usa. Recuerden, la metformina, que básicamente tiene como mecanismo de acción básico inhibir la gluconeogénesis que veremos ahí. Muy bien. El siguiente pregunta. Paciente varón de 45 años. 45 años con glicemias de 118 y 135. Ya. Tienes una glicemia normal. Ya, tienes acá glicemia de 118 y tienes la primera glicemia y la segunda glicemia. La primera glicemia y la segunda glicemia te está saliendo 135. Y para poder diagnosticar diabetes, ¿cuántas glicemias positivas necesitamos en ayunas? 2. Dos. Pues, entonces, una normal y otro aparenta diabetes mellitus. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay una duda diagnóstica. Frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál sería la respuesta? T de tolerancia. La D. Test, La D. test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ahí está el contexto, miren, los escenarios. Entonces, se hace un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y qué se espera para diagnosticar, para el diagnóstico de estos médicos? ¿Qué pasa si me sale menos de 140 miligramos por decilitro? ¿Sería diabetes? No, aparentemente esto es Prediabetes. normal. Prediabetes. Normal. Pero si Normal. te sale entre 140 y 199, ¿qué vas a decir? Prediabetes. Prediabetes. Y si Prediabetes. te sale más de 200 miligramos por decilitro, ¿aquí qué pasa? Diabetes. Se Diabetes. confirma el diagnóstico de diabetes mellitus. Listo, chicos. Esto sería entonces el siguiente paso a seguir, ¿no? Muy bien, con eso entonces ya está. Esos serían los escenarios básicos. Así es que ahí tienen, recuerden que la diabetes mellitus, estos valores tienen que dominar, tienen que tenerlo claro. Recuerden, las pruebas, los exámenes, los bancos, siempre te van a presentar estos contextos. Entonces, como puedes ver, acá tienes todos los datos más importantes así resaltados para cada uno de esos. Siguiente punto, nos dice mujer de 45 años, consulta con resultado de glicemia en ayunas 126. Glicemia en ayunas 126, no asociado a síntomas. Es asintomático, 45 años. ¿Qué prueba solicitaría? ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus? ¿Cuál sería entonces el paso inicial? El primer paso, ¿cuál sería? Tengo glicemia mayor o igual a 126. Pero acá me salió no mayor o igual, acá me sale glicemia en 126 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Entonces, con esa prueba, nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿Es diabetes o no, doctores? Porque es glicemia en ayunas. ¿Es diabetes o no es diabetes en ese momento? Sí. Probable diabetes. Con esta primera prueba estamos pensando de que sí puede ser una diabetes. Y si yo quisiera saber si esto es realmente diabetes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, PTG. no, repetir. ¿Repetir qué cosa? Glicemia en las 2 horas. Glicemia La en glicemia. ayunas.
repites la glicemia en ayunas y si te sale esta segunda glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿qué vas a decir? Esto es diagnóstico, ¿qué? Diabetes. Diabetes. Listo. Entonces sería esa. Esa sería lo ideal, lo adecuado. A ver, pero ¿qué nos dice? ¿Test de tolerancia oral a la glucosa? Puede ser. Hemoglobina glicosilada. Esto es más para el control del tratamiento. Glicemia 2 horas postprandial. Eso es similar a test de tolerancia. Tanto con esto. Peptio C. Esto es para ver la secreción y producción máxima de insulina. Esto no es para ver, es para poder diferenciar entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus de tipo 2, o mejor dicho, sobre todo la secreción, si hay o no reserva pancreática. Medición de la resistencia a la insulina. Tendría nada que ver esto de acá. Entonces, o es glicemia a las 2 horas postprandial o test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuál marcarían? Porque idealmente sería repetir la segunda glicemia, porque esta es la primera prueba de glicemia y esto sería la segunda prueba de glicemia. Pero la pregunta es, no hay esta clave. ¿Qué marco entonces? Tolerancia. ¿Qué marco? La A, ¿no? Entonces la A. Lo que me queda es hacer un test de tolerancia oral. ¿A qué? A la glucosa. Que como hemos dicho, esto es la prueba estándar. ¿Para qué? Para confirmar diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Listo? Entonces, sería el test de tolerancia oral a la glucosa. Eso sería, chicos, la respuesta. ¿Ya? ¿Ya está? Ya estamos. Siguiente punto, un hombre asintomático presenta 2 análisis rutinarios de sangre de glicemia basales 132 y 130. ¿Cuál es la actitud a seguir? Dígame, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico, doctores? Diabetes. Listo. Diabetes. Primera glicemia, segunda glicemia. Primera glicemia, 132. Segunda glicemia, 130. Esto confirmado, confirma diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, es asintomático. Análisis rutinario de sangre, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Se tiene que hacer curva de glicemia acá? ¿Curva de tolerancia ese día? No. ¿Por qué habría que hacer si ya está No. confirmado el diagnóstico? Iniciar tratamiento con insulina NPH, iniciar tratamiento con insulina cristalina, indicar nuevos análisis dentro de un año, o diagnóstico de diabetes tipo 2 e indicar tratamiento con metformina. ¿Qué marcaríamos acá? La E. La E. La E, ¿no? Lo más, ¿no? Porque acá, para poder decir, ¿qué es más frecuente, doctores? ¿Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2? ¿Qué es más frecuente? 2. Tipo Dos. 2. La 2. No nos dan la edad del hombre. Idealmente deberían darnos la edad. Quizás darnos algún dato más como que obeso, ¿no? Pensar de que puede ser quizás obeso, quizás más adulto, quizás decirnos de que es un paciente obeso, adulto, ¿no? Por ahí, esos datos quizás aproximados, pero no nos da ningún dato. Entonces, ¿qué nos queda? Por frecuencia. Por frecuencia, puedo yo decir, si fuera tipo 1, ¿cuál sería la clave acá que me podría dar? Iniciar tratamiento con insulina. Pero directo con NPH, no, podría empezar con cristalina. O podría iniciar, bueno, con NPH, o puede ser con englargina, qué sé yo. Entonces, ¿podríamos iniciar con insulina? Sí se podría iniciar. Pero eso siempre y cuando acá sea, pues, diabetes mellitus tipo 1. Pero en este contexto, tal cual como lo estamos viendo, y por frecuencia, vamos a pensar en que vaya a ser una diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, ¿qué sería? Diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 e iniciar tratamiento con metformina, y que tiene más lógica esta clave. ¿No es cierto? Esa sería entonces. Bueno, pasamos un poquito a repasar su farmacología de la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, que por cierto es lo más frecuente, básicamente existen antidiabéticos orales, Y dentro de esto tienes grupos farmacológicos como ¿quién? Como las biguanidas, que son las más usadas. Las más usadas, las más empleadas, ¿no? Y son los primeros en usar en el tratamiento farmacológico. Siempre y cuando haya, sobre todo, esto, tiene que haber, ¿qué cosa? Reserva de células beta, reserva pancreática, reserva de células beta positivo. Tiene que haber reserva de células beta, si no, esto no tiene ningún sentido y el tratamiento va directo con insulina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las biguanidas? Dentro de esto, pues, tienes acá a la metformina, ¿no es cierto? A la metformina. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de esta metformina? ¿Cómo actúa, doctores? Inhibe la gluconeogénesis.
Entonces, su mecanismo de acción más importante es inhibir la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa de nuevo, sobre todo hepática. Y cierto, ¿no? Porque el hígado es el órgano más importante en la gluconeogénesis. Si nosotros nos dijeran cuáles son los órganos gluconeogénicos, obviamente es el hígado y el riñón. De esto, el hígado es 90% el que hace gluconeogénesis y el riñón es el que hace el 10% de la gluconeogénesis. ¿Y por qué solo estos dos órganos? Porque tienen la enzima glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. Por eso vienen a ser los únicos órganos que hacen gluconeogénesis, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿y el otro cuál es? Sensibilización periférica a la insulina, que también tiene ese efecto, periférica a insulina. Entonces, doble efecto de lo que vienen a ser las biguanidas, como los fármacos más usados, los de primera línea. Un efecto adverso, los efectos adversos más frecuentes, ¿cuáles son? Los más frecuentes son los gastrointestinales. Los gastrointestinales son los más frecuentes, pero los más graves vienen a ser la acidosis láctica. La acidosis láctica. Eso viene a ser el efecto más grave. Un efecto que aparece con el uso prolongado de la metformina viene a ser la deficiencia de vitamina B12. Entonces, de ahí que aparecen algunas polineuropatías en el tratamiento, sobre todo cuando es mayor de 4 años con metformina. Tratamientos que duran más de 4 años con metformina básicamente terminan haciendo muchas veces deficiencia de vitamina B12 y por ende anemia y neuropatías, ya, neuropatías crónicas. Listo. Entonces, si hablamos acá de gluconeogénesis, ¿no? Aumentada, gluconeogénesis aumentada, entonces acá estarían las biguanidas. Biguanidas. Bloquear esta gluconeogénesis. Ya, dentro de eso, la metformina. Las sulfonilurias y las meglitinidas, a estos dos se consideran como secretágogos. Secretágogos. ¿Secretágogos de qué? De la insulina. Ayudan a la secreción de la insulina. ¿Y por qué ayudan a la secreción de la insulina? ¿Y cómo? Porque simplemente mimetizan el mecanismo de acción por el cual se secreta la insulina. ¿Y cuál es ese mecanismo de acción? Bloquear. ¿Qué bloquean? Los receptores o los llamados canales de potasio de la célula beta. Igual acá, esto bloquea, ¿no? Los canales de potasio de la célula beta, ¿no? Tal cual lo hacía pues cuando había glucosa, aumentaba el ATP y eso bloqueaba ese canal de potasio y con eso pues obviamente hacía de que se despolarice la célula y se secrete más insulina. Entonces, eso es el mecanismo de acción básico tanto de las sulfonilurias como de las meglitinidas, ¿no? Entonces, dentro de estas sulfonilurias, los más usadas, ahí tienes la glimepiride, la glibenclamida, gliburida, ya, etc., etc. Entonces, ahí están estos fármacos. Dentro de los efectos colaterales que debes recordar siempre de la sulfoniluria, sobre todo al ser secretágogos y rápidamente liberar la insulina de manera rápida, está justamente la hipoglicemia. La hipoglicemia, entonces los fármacos más hipoglicemiantes en los diabéticos vienen a ser fármacos antidiabéticos orales, las sulfonilurias. Pero si hablamos en general, diabetes tipo 1, tipo 2, es la insulina. ¿Ya? Listo. Esa sería entonces, las meglitinidas igual pueden hacer hipoglicemia, si ahí está, hipoglicemias, los dos grupos, pero entre estos dos, obviamente, este es el que hace más hipoglicemias o hipoglicemias más graves. Entonces, acá tendrías los que aumentan o disminuyen la secreción de insulina. ¿Quiénes son los que disminuyen la secreción de la insulina? Acá tendrías a las sulfonilurias, y tendrías acá a las meglitinidas. Ya está. Muy bien. El siguiente fármaco son las tías. Las tías, como dice, las tías glitonas, o sea, las tías que son justamente las glitonas, pioglitazona, rosiglitazona, ¿no? Entonces, las tías soledinedionas lo que hacen básicamente es sensibilizar a nivel periférico los receptores PPAR gamma. Básicamente ahí hacen lo que es aumentar la sensibilidad periférica a la insulina. O sea, disminuye la resistencia periférica de la insulina. Eso sería el efecto básico de esto.
¿ya? Entonces, como les digo, ahí están las glitazonas, ¿ya? Entonces, esas serían las tiazolidinedionas, ¿ya? Tiazolidinedionas. Esto se relaciona bastante, sobre todo, con enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Muy bien, entonces acá tendríamos a lo que viene a ser insulinoresistencia, captación periférica de la glucosa a nivel periférica. Aquí entraría entonces las llamadas dinedionas. Listo. Muy bien, ahí estamos. Ya. Dentro de lo que es este otro grupo de fármacos, ¿no? Los inhibidores de CGLT2, agonistas de GLP-1 e inhibidores de DPP4 son fármacos más contemporáneos, pero bastante usados hoy, ¿no? En las guías de tratamiento de diabetes. Están los inhibidores de SGLT2, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí están las famosas glifosinas, las glifosinas. Lo que hacen es bloquear, ¿no? Los transportadores, cotransporte en realidad, cotransporte SGLT2, donde actúan sobre todo esto a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahí sobre todo bloquean la reabsorción de glucosa del riñón a la sangre y con eso entonces ayuda a mayor excreción de glucosa en orina. Se usan tanto en la diabetes mellitus tipo 2 como también se usa en la insuficiencia cardíaca. Y también está usado en la enfermedad renal crónica. Entonces, hay tres indicaciones: diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, los inhibidores de SGLT2. Al aumentar la excreción de glucosa en la orina, predispone a que ocurran básicamente ictus a repetición. Eso sería el efecto colateral básico. Dentro de otro efecto, aparte de los problemas cardiovasculares que puede conllevar esto, recuerden que las tiazolidinedionas pueden hacer edemas de miembros inferiores, conlleva a edemas. Entonces, dice, ¿aumenta la reabsorción de glucosa? Sí, bueno, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, pero ¿quién va a disminuir esa reabsorción de la glucosa y bloquear este efecto de que la glucosa se reabsorba? Serían los inhibidores de SGLT2. Listo. Que en este caso son las llamadas glifosinas. Muy bien. Y acá, ¿no? El efecto exenétide, ¿no? Tienes justamente ¿a quién? A los agonistas GLP-1, que en este caso son las glutidas, ¿ya? Y a los inhibidores de DPP4, que en este caso son las gliptinas, ya las llamadas gliptinas. Terminan en glutidas y terminan en gliptinas, sitagliptina, ¿no? Entonces, estos agonistas de GLP-1, ¿cuál es su efecto más importante? Los agonistas de GLP-1, sobre todo, están indicados para lo que es diabetes mellitus tipo 2, pero también en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque los agonistas de GLP-1 lo que van a hacer básicamente es aumentar la producción de insulina, ¿no? Es aumentar la producción de insulina, pero también disminuyen el vaciamiento gástrico. ¿Y eso qué produce? Sensación de saciedad. De ahí entonces que tenga efecto en la disminución del peso y se use en la obesidad. ¿Ya? Entonces, dentro de los efectos colaterales de estos dos, básicamente de estos dos, mucho más raro en la DPP4 que en la GLP-1, está, por ejemplo, las pancreatitis. Pero las DPP4 hacen artritis, pero también están asociados a pancreatitis. Entonces ahí tienes dos fármacos dentro de los antidiabéticos orales que van a tener como efectos colaterales las pancreatitis. ¿Ya? Muy bien, eso sería dentro de los agonistas de GLP-1. Recuerden que el GLP-1 lo que hace es en las células betas aumentar la producción de la insulina, eso sería su efecto básico, ¿ya? Y los inhibidores de DPP4, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la DPP4 lo que hace es metabolizar y degradar a la GLP-1. Entonces, al inhibir, o sea, el GLP-1, como son las incretinas, al bloquear la degradación de las incretinas, entonces lo que va a hacer es mejorar, ¿qué cosa? La producción de la insulina. Entonces, lo que hace estas de acá, los inhibidores de DPP4, es aumentar los niveles de GLP-1 o incretinas.
Listo, ya está. Eso sería. Estos fármacos, como los DPP-4, se usan bastante combinados con, sobre todo, metformina. Entonces, lo que hace es bloquea el DPP-4, su nombre le dice, y esto se usa combinado muchas veces a la llamada metformina. Listo, entonces, esos serían los fármacos. Incretinas. En las incretinas, entonces, para mejorar sus niveles, ¿no? Y no esté tan bajo, ¿qué cosa se tiene que hacer? Inhibidores de DPP-4 sería, y el otro es agonistas de GLP-1. Esos serían los dos grupos de fármacos que van a repotenciar, ¿qué cosa? Los niveles de incretina, y con ello, pues, disminuir el vaciamiento gástrico, disminuir la saciedad, aumentar la secreción de insulina. Entonces, como dos efectos básicos, disminuye el glucagón y aumenta la insulina. Esos son los dos efectos básicos de esto. Ya, los dos efectos más importantes a considerar de este grupo de fármacos. Muy bien, entonces aquí dentro de las claves que nos dicen, o mejor dicho, las que nos dicen la reacción adversa medicamentosa típica del uso de glibenclamida, ¿cuál es? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Hipoglicemias. Muy bien, serían las hipoglicemias como los efectos colaterales más importantes y más graves dentro de todo esto. La hiperplasia gingival, bueno, eso en algún fármaco de estos, más lo hemos visto en la fenitoína, en los anticonvulsivantes. La hipertricosis, bueno, con corticoides sobre todo se produce esta hipertricosis, ¿no? La hiperglicemias con corticoides también, ¿no? Corticoides. Diuréticos, tiacídicos que también producen hiperglicemia, así es que bueno, esos fármacos estarían más asociados a esas otras cosas, como alcances allá alternos a esto, ¿ya? En el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles de los siguientes fármacos aumentan la excreción urinaria de glucosa? ¿Cuál sería, doctores? La D. La Empagliflozina. empaglifosina. Las Glicosina. glifosinas, las glifosinas. La empaglifosina, ¿ya? Ese sería entonces el fármaco que va a aumentar la secreción o la excreción de glucosa en la orina. ¿A qué nivel del riñón de la nefrona actúa? Túbulo Contorno aproximado. Proximal. contorneado. Torneado aproximado. Muy bien. ¿Bloquea qué tipo de canales? ¿Qué tipo de cotransporte? Cotransporte SGLT2. Transportador de glucosa dependiente de qué? Del sodio. Eso significa SGLT2. Recuerden, esto es el fármaco como tal que bloquea y hace que se excrete, pero en condiciones fisiológicas para diagnóstico, la glucosuria, ¿con cuánto de glucosa en orina se produce o en sangre? 180. Cuando el umbral, entonces, cuando la glicemia es mayor de 180 miligramos por decilitro. Supera el umbral de capacidad de reabsorción por este transportador SGLT2. Y entonces ahí es donde se manifiesta la glucosuria como tal y suele ocurrir mucho en pacientes con diabetes mellitus sobre todo. Muy bien, entonces hasta ahí. Ahora pasamos a lo que viene a ser las metas, ¿no? Del control cardiometabólico, porque esto es una enfermedad estrictamente metabólica. Y entonces, pues dentro de todo esto hay algunas metas, ¿no? Dentro de lo que es la terapéutica. Entonces, ¿cuál es el mejor método para poder evaluar y cumplir el tratamiento y pronóstico? Definitivamente la hemoglobina glicosilada. Glicosilada. Ya, es la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica eso? Indica la glicemia de los últimos 3 meses. Ya, de los últimos 3 meses, básicamente, esto es una biomolécula, ¿no? Y adherida bastante a los carbohidratos y que sobre todo aumenta esa adherencia de carbohidratos cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre. Muy bien, el metabolismo control cardiometabólico. ¿Cuál es la meta de glucosa en ayunas? Menos de 130. ¿Cuánto es la glucosa postprandial? Menos de 180. Son metas, ¿no? Del control, en el control cardiometabólico de los pacientes diabéticos. La hemoglobina glicosilada, menos de 7. Eso es la meta. Colesterol total, menos de 200, que está dentro de lo que se espera. Colesterol HDL, más de 40 o más de 50, dependiendo, pues, ¿no? Si es varón o si es mujer. Recuerden que los varones, ¿no? Más de 40 y las mujeres más de 50. Colesterol LDL, menos de 100. Los triglicéridos, menos de 150, que eso es el valor dentro de lo esperado, y la presión arterial, menor de 140/90.
Ya, entonces eso sería dentro de las cosas más importantes a tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? Que están recibiendo el tratamiento de diabetes mellitus. Esas son las metas en el control. Muy bien. Dentro de todo esto hay que recordar, a ver, lo siguiente, ¿no? Que la medida no farmacológica más importante, medida no farmacológica más importante, ¿no? En el control de la glicemia, en el control de la glicemia viene a ser el ejercicio físico, o mejor dicho, la disminución del peso. La disminución del peso corporal. Ya, esa sería. Paciente diabético con microalbuminuria. Bueno, dentro de las complicaciones, ¿no? Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, uno de los órganos más afectados en este contexto viene a ser el riñón. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama nefropatía diabética. Entonces, la nefropatía diabética, que decíamos que era la causa más común de síndrome nefrótico secundario, ¿cierto? Si el síndrome nefrótico como tal secundario, entonces viene a ser la diabetes mellitus. Entonces nos habla de un paciente diabético y que ciertamente si presenta microalbuminurias porque tiene daño renal establecido, entonces hay nefropatía diabética, colesterol de 200 y creatinina sérica de 0.9. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esto, doctores? Diabético. La A, doctor. La A, dieta, losartán y atorvastatina. Dieta, losartán o dieta y atorvastatina. Entonces, lo más adecuado sería la A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente es diabético, entonces si hablamos de la dieta mediterránea, esa es la dieta más indicada o adecuadamente indicada para los diabéticos, dieta mediterránea. ¿Qué más? El otro viene a ser, por el problema de la microalbuminuria, haya un fármaco antiproteinúrico que proteja a este diabético. Entonces, esto sería YECA o ARA2. YECA o ARA2, ¿no? Y porque tiene, obviamente, nefropatía diabética, ya comprometido el riñón. Y además tienes colesterol elevado, ¿no? O mejor dicho, colesterol, pero en 200. En 200. ¿Qué marcarían? Para 200 le dan colesterol, doctores. ¿Qué dicen? En el contexto de que ya tenga nefropatía diabética, ¿no? Tiene daño renal establecido como tal, entonces este nivel de colesterol podríamos indicar ya, ¿no? Lo que es los hipolipemiantes. Y específicamente, pues obviamente, si hablamos de colesterol, serían las estatinas, ¿no es cierto? Estatinas. Entonces, para lo que es el control de la dislipidemia, en este caso, sería estatinas. Estatinas. Listo. Y entonces dentro de estatinas, ahí tienes a la atorvastatina. Listo. Siguiente, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con metformina se espera encontrar. ¿Qué se espera encontrar, doctores, en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 con metformina? Liberación de La insulina C. del La C, páncreas, doctor. incremento de absorción de glucosa intestinal, asociación frecuente con acidosis láctica, producción hepática de glucosa disminuida al inhibir la gluconeogénesis o mejora las La D. condiciones del paciente. ¿Qué marcan? La C. La C. ¿Qué dicen? ¿Todos de acuerdo con la C, doctores? Hay dos posibles respuestas, ¿no? ¿Cuáles son esas La posibles D. La D. La La D. D. respuestas? C y la D. Pero la pregunta es, ¿la acidosis láctica es frecuente? No, esto es una complicación rara. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente? Los trastornos digestivos. Esto es frecuente. Pero no es que frecuentemente se asocia a acidosis láctica. Ahora, la producción hepática de glucosa disminuida al inhibir la gluconeogénesis, eso sí. Entonces, el tratamiento de diabetes mellitus con tipo de hemoglobina se espera encontrar producción hepática de glucosa disminuida al inhibir la gluconeogénesis. Eso sería la respuesta más adecuada dentro de estos dos, así que hay que tener cuidado con los términos que por ahí aparecen, ¿no?
Muy bien, pasamos a las complicaciones de la diabetes, complicaciones agudas de la diabetes mellitus, ¿ya? Complicaciones agudas. Dentro de estas complicaciones agudas van a tener, ¿no? La cetoacidosis diabética y el estado de coma hiperosmolar, ¿cierto? Entonces, dentro de las cetosis diabéticas, cosas así muy conocidas que aparecen de pacientes con cetosis diabética. ¿Qué cosa hay? Dolor abdominal, ¿cierto? Uno que viene con cetoacidosis a la emergencia tiene dolor abdominal. Una respiración característica, respiración acidótica, ¿se llama respiración de quién? Osmaul. Osmaul. Kussmaul. Suelen venir con esa respiración. Con su dolor abdominal, con su respiración de Kussmaul, que también es taquipneico y profundo esa respiración, ya que pueden venir también con sus vómitos, etc, etc. En cambio, en el estado de coma hiperosmolar, lo que más predomina es la disminución del estado de conciencia. La disminución del estado de conciencia. Esto básicamente con el estado, ¿no? De coma hiperosmolar. El estado de conciencia, o sea, la disminución del Glasgow. ¿Cómo es la instauración de la cetosis diabética? Bastante aguda. En cambio, del estado de coma hiperosmolar es subagudo. Subagudo. La glucosa, ¿cuánto de glucosa en la cetoacidosis diabética? Más de 250 como criterio. En cambio, en el estado de coma hiperosmolar, más de 600 se considera como parte de lo que es la glucosa en nivel. Entonces, ¿dónde hay más hiperosmolaridad? En el estado no hiperosmolar o de coma hiperosmolar. El pH, acá menos de 7.2, en cambio acá más de 7.2. Como que el pH nos afecta tanto como la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice acá, cetoacidosis diabética. ¿Qué se está formando? Aumento de cuerpos Cetónico. cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, ¿qué son? Son moléculas que tienen básicamente un pH ácido. ¿Por qué? Porque siempre liberan protones o hidrogeniones. Entonces, en este contexto, el pH se va a caer. En cambio, en el estado de coma hiperosmolar, el pH no se cae tanto como en el otro. ¿Qué más? Por intentar compensar, obvio, el primer sistema en controlar y tratar de compensar este pH ácido por una acidosis metabólica, viene a ser obviamente los sistemas tampones o buffer. ¿Y para eso qué hace entonces? Se consume el buffer más importante en la sangre que tenemos. ¿Cuál es? El bicarbonato. Y entonces tienes bicarbonato menor a 18, mientras que en este tienes un bicarbonato mayor a 18. Entonces, dependiendo de los niveles, puede ser un bicarbonato, dependiendo de los bicarbonatos, tú puedes calificar esto como leve, moderado, severo, ¿no es cierto? Entonces, pero un bicarbonato menos de 18, estamos hablando de un estado de cetoacidosis diabética. La osmolaridad, en este contexto, menos de 320. Donde hay más osmolaridad, obviamente, es en el estado de coma hiperosmolar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de osmolaridad, los tres elementos más importantes para determinar la osmolaridad, dentro de lo más importante, ¿quién es? El sodio. Esta es la fórmula, 2 por el valor de sodio más glucosa. ¿Glucosa entre cuánto, doctores? 18. 18. Más urea entre cuánto? Urea entre cuánto, 2.8. doctores? Eso sería, boom, 2.8. ¿Urea entre cuánto? ¿Urea entre cuánto, doctores? Glucosa entre 18 más urea entre cuánto? Porque si lo toman con boom sería 2.8, ¿no es cierto? Con boom, 2.8, que aproximadamente es el doble de la glucosa, de la urea, aproximadamente. Estamos hablando entre 5 aproximadamente, ¿ya? Entonces, como podemos ver, el elemento más importante que determina la osmolaridad de la sangre es el sodio. Pero el otro que va a determinar esa osmolaridad viene a ser la glucosa. Entonces, ¿pero qué pasa si la glucosa aumenta y se quintuplica, aumenta 5 veces su valor? Entonces ahí se vuelve bastante significativo esta osmolaridad y va a subir muchísimo. Entonces ahí es donde esto tiene bastante sentido cuando hablamos del estado de coma hiperosmolar. Cuerpos cetónicos positivos, porque cetonemia y hay cetonuria, ¿no es cierto? Entonces, cetonemia, para hablar sobre todo del principal cuerpo cetónico, beta hidroxibutirato.
beta-hidroxibutirato. El principal cuerpo cetónico y el más importante dentro de todos estos. En cambio, en estado de coma hiperosmolar es negativo, no hay cuerpos cetónicos. Y dentro del manejo, en ambos, no se olviden de esto, en ambos, sea cual sea, aquí la osmolaridad, la glucosa está alto, aquí la glucosa está muy elevada, acá elevada, pero acá muy elevada. Sea cual sea con estos valores, al final la osmolaridad siempre está alta. Y si esa osmolaridad está alta, este paciente está con polidipsia, tal como se puede ver en el estado de coma hiperosmolar. Polidipsia, esa glucosa no se usa en absoluto, polifagia. Polidipsia, polifagia. Entonces, ¿qué necesitan estos pacientes? Tienen bastante sed. ¿Qué se necesitan? Hidratación. Hidratación. La medida básica, entonces, para estos dos donde la osmolaridad está tan elevada, viene a ser la hidratación. La primera medida es la hidratación. En esto, con mayor razón, la hidratación. ¿Solo en qué se diferencia? En la intensidad de la hidratación. Y la segunda medida más importante para ambos viene a ser definitivamente la insulina. Insulina, insulina. Listo. Entonces, la hidratación es la primera medida y la más importante para lo que es el estado de coma hiperosmolar sobre todo. La medida más importante para el estado de coma hiperosmolar es la hidratación. Pero la medida más importante para la cetoacidosis diabética más que la hidratación viene a ser la insulina. La insulina. Esta sería entonces, lo coloco acá, sus 3 crucecitas. Vamos a invertir. Te cambio acá, 2 crucecitas. Listo, ya está. Esos serían entonces los datos más resaltantes cuando se habla del manejo de las complicaciones agudas de la cetoacidosis diabética. Entonces, la hidratación, claro, tiene que ser enérgica. Y básicamente acá, para hidratar, se requiere, en la mayoría de los casos, catéter venoso central. Pacientes que vienen a la emergencia, pasan directo muchas veces a shock trauma, y ahí se les coloca el catéter venoso central. ¿Con qué se les hidrata a este paciente? Con cloruro de sodio, NaCl al 0.9%. ¿No? En caso de cetoacidosis diabética, vemos que la osmolaridad respecto a la osmolaridad del estado de coma hiperosmolar y el nivel de glicemia, entonces se trata de diluirlo en lo mayor posible. ¿Quién tiene más glicemia? ¿Quién tiene más osmolaridad? El estado de coma hiperosmolar. Entonces, en este, al igual que el otro que va a usar el cloruro al 0.9%, se le tiene que dar hidratación más enérgica. ¿Qué es eso? 1000 cc hora. Mientras que esto, 500 cc hora. ¿Listo? Entonces, la primera medida para ambos está dado. La primera medida. ¿Cuál es la segunda medida? La segunda medida es dar insulina. Pero para poder dar insulina, el elemento más importante que se debe valorar es el potasio sérico. Es el potasio sérico. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro del mecanismo de acción de la insulina normalmente disminuye el potasio sérico. ¿Y qué se tiene que hacer entonces? Se tiene que normalizar primero el potasio. De tal manera es que si tú tienes un potasio menos de 3.3, entonces no se puede dar insulina de inicio de entrada. Si tienes potasio entre 3.3 y 5.2, en este caso vas a dar insulina, pero tienes que reponer tus retros de potasio antes de. Insulina sí, pero con reposición de retros de potasio. No insulina de entrada, primero reponer. Se da insulina, pero reponiendo obviamente la insulina. Y si tienes más de 5.2, entonces aquí sí vas a dar insulina, terapia con insulina. ¿No es cierto? La idea es siempre llevar el potasio al límite superior del valor normal, por lo menos. Aquí estás a 5.5, 5 a 5.5, que es el límite superior dentro de lo esperado, y que ahí sí puedes dar y administrar insulina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se repone el potasio? Obviamente para eso se tiene que dar entonces retos de potasio. Esto es en función a los llamados retos de potasio. Para eso ustedes deben saber que un reto de potasio, recuerden, un reto de potasio normalmente aumenta, el potasio sérico aumenta en 0.6 miliequivalentes. Y si se trata de llevar, ¿no?, este nivel de insulina de potasio al límite superior, entonces para que 3.3 llegue a 5 por lo menos,
¿Cuántos retos de potasio como mínimo se necesita? Estaremos hablando aproximadamente de 3 a 4 retos de potasio. Entonces, en este primer contexto, por lo menos se necesitará 3 retos. En este, por lo menos se necesitará 2 retos de potasio, ¿no? Y así sucesivamente. Valorando el potasio sérico y con eso recién se repone la insulina. Porque si la insulina se administrara, ¿no?, sin valorar el potasio, el problema y la complicación de todo esto sería letal. ¿Por qué? Porque recuerden que el potasio, cuando cae demasiado, lo que va a producir es básicamente arritmias y asistolia, que sería letal para el paciente. Muy bien, entonces, ¿hasta cuándo se debe dar la insulina? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo se debe dar la insulina? Básicamente el parámetro básico para medir eso, hasta que se normalice el pH. ¿Y hasta cuándo se debe dar bicarbonato? El bicarbonato se debe dar hasta, o mejor dicho, ¿cuándo se debe dar bicarbonato? Cuando el pH esté menos de 6. O mejor dicho, cuando el bicarbonato esté menos de 6. Bicarbonatos menos de 6, ahí administrar, ¿no?, bicarbonato parenteral. Ampollas de bicarbonato, ¿no?, parenteral. Esos serían entonces los datos más resaltantes dentro de todo esto. Entonces, en las complicaciones más importantes de la diabetes agudo, como es el estado de coma hiperosmolar y la cetoacidosis diabética, la medida más importante para la cetoacidosis diabética es la administración de insulina. Pero la primera medida terapéutica, sea cetoacidosis diabética o sea estado de coma hiperosmolar, es la hidratación. Y en el estado de coma hiperosmolar, la hidratación definitivamente es la medida más importante y obviamente tiene que administrarse igual insulina porque estamos frente a una hiperglicemia muy marcada. Listo, entonces recuerden, bicarbonato se administra cuando el valor de bicarbonato en sangre es menos de 6, ¿no? Y la insulina se administra cuando hasta que el pH normalmente se normalice. Antes de administrar insulina, que viene a ser el medicamento más importante en el tratamiento de estos pacientes, debe valorarse siempre el potasio sérico. ¿Y cómo se valora eso? Con electrolitos séricos o con un AGA, que eso es la forma más rápida de poder valorar no solamente potasio, sino también valorar el equilibrio ácido-base en general. Recuerden que el trastorno hidroelectrolítico dentro de todos estos que va a producir estas complicaciones agudas es una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Ya, eso viene a ser el trastorno ácido-base que suelen producir, ¿no?, los pacientes con complicaciones agudas como cetoacidosis o estado de coma hiperosmolar. Caso de paciente con glicemia de 800. Listo. Vemos la glicemia, al toque viene a nuestra mente más de 600. Esto es estado de coma hiperosmolar según esa glicemia. Sin antecedentes de diabetes mellitus, es llevado a la emergencia por presentar signos de pérdida de conciencia. Glicemia más de 600 con estado de Glasgow o conciencia caído, estamos hablando de un estado de coma hiperosmolar. Cuadro de deshidratación severa. Examen de orina normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Deshidratación severa. Entonces, 3 parámetros básicos, ¿no? Tienes acá glicemia mayor de 600. Tienes Glasgow disminuido o alterado, ¿no? Y signos de deshidratación. Signos de deshidratación. ¿Listo? Entonces, en este contexto, la respuesta más adecuada, ¿cuál sería, autores? Estado hiperosmolar, hipoglicemia, cetoacidosis, diabetes tipo 2, tipo 1. ¿Qué marcamos? Ah, La estado hiperosmolar. Listo, el estado de coma hiperosmolar. ¿Cuál sería la conducta, autores? La primera conducta, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? hidratación. Hidratación. Hidratación enérgica. Básicamente, sus pacientes, ¿con qué se hidratan, hemos dicho? Por una vía central, catéteres venosos centrales, fundamentalmente, para poder hidratar a mayor volumen. Y la otra medida, ¿cuál sería aparte de la hidratación? La Insulina. segunda medida, administrar insulina. Insulina. ¿Listo? Entonces, esas son 2 medidas fundamentales ya en estos pacientes. La pregunta básica. Doctor, sí, disculpe, ¿Cómo? buenas noches. En el caso de la insulina, ¿cómo eran los valores de arriba? ¿Podría repetir esa parte, disculpe? Dependiendo qué valor de potasio hay. A ver, ya. A ver, en el contexto, sobre todo, de cetoacidosis. Ahí es donde más vamos a valorar esto de la insulina. Entonces, a ver, dice acá,
en este otro, ya, con este otro casito. 23 años, glicemia, diabético tipo 1 que acude a emergencia por dolor abdominal. Listo, dolor abdominal ya nos da clínica de cetoacidosis. Vómitos también, glicemia mayor, diabético tipo 1, ay, que todavía debutan muchas veces con eso. Glicemia 300, es menos de 600, estamos hablando mayor de 200. No, 200, 250. pH 7.2 al límite, menos de 7.2 más 7.2. Bicarbonato 12, no amerita bicarbonato. Potasio 3.5. Cetonuria positiva. Entonces estamos frente a un diagnóstico, cetoacidosis diabética. A ver, la pregunta de su compañero. ¿Cuál sería la primera medida acá, doctores? ¿Cuál es la primera medida? Hidratación. Hidratación. ¿Más enérgica que el estado de coma hiperosmolar? No, a 500 mililitros hora. Segunda medida, ¿cuál es? Sí o sí obligado. Y la más importante, insulina. Insulina. Pero para poder administrar insulina, ¿qué necesitamos? Entonces, aquí sería donde tendríamos que hacer el paréntesis. Antes de administrar insulina, ¿qué vamos a valorar? Potasio. Valorar potasio. Listo. Valoramos el potasio. Entonces, decimos, si potasio es menos de 3.3, si potasio está entre 3.3 y 5.2, o si potasio es mayor de 5.2. ¿Cuál es la idea del potasio, doctores? ¿El potasio en qué valor debe estar para que nosotros a través de ese CBC lo administremos insulina? Siempre debe estar por encima del límite. ¿De qué límite? 5.5. 5.2. 5.2 arriba. Entonces nosotros diremos, ya, este potasio sí, ya está en el límite superior. Si eso fuese así, entonces aquí sí, administras directo insulina, directamente insulina. Pero si fuese de 3.3 a 5.2, aquí hay que reponer potasio. Y si es menos de 3.3, con mayor razón vas a reponer potasio. Pregunta, ¿cómo repones potasio? Con retos. Tienes que hacer retos de potasio. Pero los retos de potasio se pueden administrar por dos vías. Vía periférica o puede ser por vía central. ¿Cuál es la diferencia? Y en estos pacientes sobre todo, porque lo que quiere sí o sí de inmediato es administrar insulina. Y eso debe ser ya, como se dice, STAT. En la emergencia, esto es STAT, ya. Hay que hacerlo. Pero para poder administrar, si queremos nosotros administrar por vía periférica un reto de potasio, el tiempo en el cual se administra por vía periférica es 3 horas, mucho tiempo. Imagínense un reto debe pasar en 3 horas. En cambio, por vía central, 1 hora o hasta menos. Entonces, eso es la gran ventaja y por eso estos pacientes que son emergencias deben colocarse un catéter venoso central, ni bien llegan a la emergencia. Sobre todo para manejar este medio interno, el medio interno y para manejar este nivel de glucosa, ¿no? Con insulina, con hidratación, con bicarbonato, si es que lo amerita, etc. Entonces, la pregunta es, se coloca un catéter venoso central, y entonces la pregunta siguiente sería, un reto en cuanto aumenta el potasio. Aumenta en 0. ¿Cuánto? 6. 6 miliequivalentes. Listo. Si yo tengo 3.3, para llegar al límite superior, ¿cuántos retos de potasio necesitaría entonces? 3 por 0.6, 3. 1.8. 4 por 0.6, 2.4. Ya, multipliquemos nada más. A ver, 0.6 por 4. ¿Cuánto sería eso? Por 4 retos, 2.4. Súmalo a ver, a 3.3, ¿cuánto saldría eso? 5.7. 5.7 saldría, 5.7. Entonces, con 4 retos, llego a 5.7. 0.6 por 3, tienes 1.8. ¿Cuánto sería eso entonces? 5.1. Con 3 retos de potasio llegas a 5.1 de potasio y con 4 retos de potasio a 5.4. Llevarlo al límite más superior posible, llegar a lo más posible a 5.5 si quisiera llegar. Entonces, aquí que digo, que si mi potasio está menos de 3.3, de 3 a 4 retos idealmente debo administrar antes de pasar esta insulina. Pero si yo quiero reponer de 3.3 a 5.2 y llevarlo al límite superior, aquí es de 2 a 3 retos. 2 retitos adecuadamente bajos. Entonces, eso es lo que justamente les decía en la explicación anterior. 3 retos, 2 retos y el otro directo ya administrar insulina, ¿no es cierto? A la dosis 0.1 unidad internacional por kilogramo, 0.1 unidades internacionales
por kilogramo de peso hora. Esa es la dosis, ¿no? Para administrar insulina rápida en este caso. Ya, muy bien, entonces acá nos dicen la medida inicial. ¿Cuál sería, doctores, la medida inicial en esta primera pregunta, en esta segunda pregunta? Colocación de Hidratación. central, Hidratación. administración de bicarbonato, hidratación, administración de antibiótico, administración de potasio. ¿Cuál sería? Hidratación. Hidratación. Pero si nosotros decimos, claro, esta pregunta, pues siempre y cuando hay ámbito hospitalario, si me están diciendo un ámbito hospitalario, lo primero que tengo que hacer es, ya, hidratación sea por vía periférica o por vía central. Pero idealmente, ¿por dónde es? Catéter venoso central. Idealmente. Entonces, lo primero que se hace es, llega, catéter venoso central y pasa en chorro la hidratación. Eso es la conducta de los emergenciólogos que hacen, de los pacientes en shock trauma. Eso es la conducta que normalmente se toma. Pero acá, obviamente, la medida sea en un ámbito hospitalario, en un ámbito de poste de salud, básicamente esto hay que hidratarlo y referir con su hidratación. Así sea en la posta, ¿ya? Entonces, administrar antibiótico no sería administrar potasio, no, corregir potasio antes de la insulina, eso sí es una medida adecuada. Y admisión bicarbonato. ¿Cuándo se administraba bicarbonato? Cuando este era menor de ¿cuánto? 7. Menor de 6. Listo. Entonces, ahí está. 6 o 7, ¿no? Menor o igual a 6 o 7. Ahí tienes entonces, ¿no? En este caso, en la admisión de bicarbonato. Listo. Esa sería entonces, doctores, para esto. Y pasamos a la otra complicación que es bastante común, que viene a ser la hipoglicemia. ¿Y a qué se debe sobre todo la hipoglicemia? Al uso inadecuado ¿de quién? De la insulina. O si no es insulina, antidiabéticos orales. Pero entre los dos, ¿quién es más? Obviamente insulina, pues. Y antidiabéticos orales, esa es otra. Ya, entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta normalmente la hipoglicemia, que viene a ser una complicación, pues, agudo de lo que viene a ser la diabetes mellitus y que se asocia básicamente a su tratamiento con la llamada triada de Whipple? ¿Qué es la triada de Whipple? O sea, tener hipoglicemia. Eso viene a ser. Que te dosen la glucosa y hay hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia. ¿Cuál es el otro componente de la triada de Whipple? Que tengas síntomas de hipoglicemia. Síntomas de hipoglicemia. ¿Y cuáles son los síntomas de hipoglicemia? Es aquel que está frío, piel fría. ¿Qué más? Sudoración. Duración. Sudoración Palpitaciones. fría, palpitaciones y muchas veces síncope. Se caen. Pero recuerden que la hipoglicemia severa muchas veces puede conducir ¿a qué? A convulsión. Es una causa metabólica de convulsión. ¿Y cuál sería el otro componente? Que ya estoy con todos mis síntomas, me quiero caer, me quiero desvanecer. ¿Sabes qué? Toma tu caramelito Arcor, tu toffee. Ya, entonces, con eso mejora. Entonces, mejora con la aplicación de ¿qué? De dextrosa. Administras dextrosa o cualquier dulce, entonces dextrosa administrado mejora los síntomas. ¿Ya está? Entonces, a eso se llama triada de Whipple. La triada de Whipple, la triada de la hipoglicemia. Ya, la triada de la hipoglicemia. Muy bien, la causa más importante es el tratamiento inadecuado de la diabetes mellitus. Entonces, por lo tanto, acá será más farmacológico. Y dentro de los fármacos más importantes asociados a esto, obviamente está insulina en primer lugar, y están los antidiabéticos orales. Y de los antidiabéticos orales, dos sobre todo. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Glibenclamida. Bienvenida. Sulfonilurias. Así tiene que ser. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y las meglitinidas. Tienes a las sulfonilurias y tienes a las meglitinidas dentro de este grupo ya de fármacos que van a ser hipoglicemia. Ya, entonces, pacientes aparentemente sanos y que hacen hipoglicemia, y sobre todo hipoglicemias a repetición, insulinomas. Insulinomas. O sea, hablamos sobre todo de bipomas, ¿no? De bipomas, tumores raros, ¿no? Así como hay glucanomas, insulinomas, gastrinomas, entonces insulinomas, ¿no? Pero estos son básicamente hipoglicemias recurrentes a repetición o muchas veces que son refractarios al tratamiento. La clínica de esto, ¿cuáles manifestaciones, intervenciones autonómicas vas a tener? Pues obviamente, ¿no? La sudoración fría. ¿Qué otra cosa había? Hemos dicho en hipoglicemia, sudoración fría.
palpitaciones, ¿no? Tienes ahí síncope, ya, síncope, y muchas veces también puede haber taquicardia, o hay taquicardia en realidad. Dentro de lo que viene a ser las neuroglucopénicas, vas a tener, ya hemos dicho, la convulsión. Recuerden, causas de convulsión metabólicas. ¿Qué sustancias metabólicas producen convulsión dentro de todo? ¿Qué sustancias metabólicas producen convulsión? Metabólicas, calcio. La hipocalcemia es causa de convulsión. ¿Qué más? Sodio, hiponatremia severa, menos de 115, hace convulsión. ¿Qué otra cosa? Hipoglicemia. ¿Qué otra cosa? Hipomagnesemia. ¿Eh? Causas metabólicas de convulsión, hipocalcemia, hiponatremia, hipoglicemia, hipomagnesemia. Y obviamente el alcohol. Recuerden que el alcohol es una causa también de hipoglicemia, o sea, hacer y pensar en que los alcohólicos hacen hipoglicemia, sí, es algo común en esos pacientes, los alcohólicos, porque los alcohólicos no comen, ¿no? Entonces, esa sería. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de hipoglicemia? Diremos alcoholismo, diremos uso de inhibidores de la MAO, de la monoamina oxidasa, sepsis, insulinoma o cirrosis. ¿Cuál marcaríamos? Alcoholismo. Dentro de todo lo que hay acá, lo primero, obviamente, alcoholismo, ¿no es cierto? Eso sería la causa de los que aparecen, pero la causa más común, ¿cuál es? El uso de insulina, ¿no? Entonces acá no aparece insulina, aparece un insulinoma, pero es raro los insulinomas, ¿no es cierto? Es raro los insulinomas. En un paciente con hipoglicemia, la dextrosa, ¿al cuánto por ciento se da? ¿Al cuánto por ciento, doctores? En ese paciente, para poder hacer resucitarlo, dextrosa, primero, dextrosa ¿al cuánto? Primero, dextrosa al 33%. 33%. Y luego para mantener, 33. y luego para mantener dextrosa al 10%. No se olviden. Primero dextrosa al 33% en ampollas y luego dextrosa al 10%. Con eso se resucita a estos pacientes que están con hipoglicemia. Entonces sería 0.33. Dentro del tratamiento entonces tendrías acá, primero tienes dextrosa al 33% parenteral. Segundo vas a tener dextrosa al 10% por el mantenimiento básicamente. Y en tercer lugar, si es que con todo esto no revierte, básicamente podrías usar el glucagón, en este caso sintético, ¿no? Recuerden que el glucagón lo que hace básicamente es aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque activa la glucólisis, la gluconeogénesis, activa la glucogenólisis, todos los sistemas, ¿no?, de metabolismo de carbohidratos. Pasamos a lo que es la glándula suprarrenal y dentro de esto entonces ya para poder terminar esto, recuerden que la glándula suprarrenal igual tiene un eje, viene desde la hipófisis, ahí está del hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces esto viene a ser un ejecito que va ahí, ¿no es cierto? Es un ejecito que va así. Entonces tienes ahí desde la hipófisis, la ACTH, del hipotálamo tienes la TRH, la CRH, disculpen, y de la suprarrenal, las hormonas que son primariamente productos de esto. ¿Y quiénes serían esas hormonas? A ver, voy a borrar esto. CRH sería. ¿Quiénes serían esas hormonas? Entonces ahí vas a tener las dos partes fundamentales de la suprarrenal. Primero, la corteza. Acá tienes la corteza. A ver, vamos a colocar acá esto como la corteza. Y acá tienes la médula. Médula y corteza. ¿Listo? La corteza suprarrenal, que básicamente deriva del mesodermo, recuerden, del mesodermo, y la médula suprarrenal de la célula de la cresta neural. De ahí es de donde se origina la médula suprarrenal. En la corteza a la vez tienes tres zonas: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular es de los llamados mineralocorticoides. ¿Quiénes son los mineralocorticoides? Obviamente la aldosterona. Ahí está el producto más importante de esta corteza suprarrenal. Básicamente hablamos para funciones de regulación de lo que es el agua y los electrolitos. Pero en la zona fasciculada es donde se encuentran el producto y la razón más importante de ser de esta corteza. ¿Qué vienen a ser? Los glucocorticoides. Recuerden que los glucocorticoides vienen a ser las hormonas del estrés.
Las hormonas del estrés son hormonas que disminuyen el estrés, ¿no? Los glucocorticoides a la vez son antiinflamatorios, aumentan la presión arterial y regulan la glicemia. Miren estas funciones tan importantes de los glucocorticoides. Disminuyen el estrés, son antiinflamatorios, aumentan la presión arterial y aumentan la glicemia, Entonces, si estas hormonas, cuando estas hormonas están en niveles normales, la presión se mantiene, la glicemia se mantiene, el sistema inmune mantiene su función, el estrés se controla. Pero si estas hormonas se caen, entonces la glucosa se cae, la presión se cae, ¿no? Y el estrés se exacerba. Entonces aumenta el estrés oxidativo como tal. Pero si está en exceso, también se cataboliza. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides, a diferencia de la insulina, viene a ser una hormona de catabolismo. Y como esta hormona es catabólica, entonces habían dos hormonas fundamentales en la vía del diabético, llamada la gluconeogénesis. ¿Cuál es la vía del diabético? La gluconeogénesis. Entonces, si nosotros dijéramos, ¿quién inhibe la gluconeogénesis? La insulina. La insulina inhibe la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa de nuevo, y con eso entonces regula los niveles de glucosa en sangre. Pero si dijéramos, ¿y quién estimula a esta gluconeogénesis? Ah, ya. ¿Lo estimula quién? Los corticoides. Pero alguien más importante, el glucagón. Glucagón. Ahí está. El glucagón como el principal estimulante de esa vía y los corticoides que también estimulan la gluconeogénesis. Entonces, si estimulan la gluconeogénesis significa que aumentan los niveles de glucosa en sangre. Son eminentemente catabólicas, sobre todo los glucocorticoides. Catabolizan las proteínas, ¿no? Degradan las proteínas y degradan los carbohidratos. Y aumentan los niveles de glucosa en sangre sobre todo. Y en la zona reticular lo que vas a encontrar son andrógenos. Andrógenos. A nivel de la médula, ¿qué cosa hay? Catecolaminas, sobre todo noradrenalina, adrenalina. Esas vienen a ser los productos más importantes de lo que viene a ser la glándula suprarrenal, ¿ya? De lo que viene a ser la glándula suprarrenal. Muy bien, entonces, ya considerando todo esto, de acá en cuanto a lo que es la patología suprarrenal, las hormonas a considerar entonces tendrías la aldosterona, el cortisol, la cortisona. Entre cortisol y cortisona, que vienen a ser los dos productos más importantes, aquí está el cortisol y aquí está la cortisona. Entre estos, el más potente es el cortisol y el más importante, ¿ya? El otro hormona que vamos a encontrar acá sería justamente los andrógenos, y de esto la dehidroepiandrosterona, esa viene a ser el precursor más importante, y obviamente las catecolaminas. ¿Listo? Esto en cuanto a patologías, acá, los andrógenos, recuerden, formadores sobre todo de testosterona, en la mujer básicamente, en el hombre igual, pero en la mujer sobre todo porque no tiene los testículos, ¿ya? ¿Y qué más? También importantísimo, en el llamado síndrome adrenogenital, patología asociado a esto acá. Catecolaminas, productores sobre todo de noradrenalina, adrenalina, y esto asociado y relacionado sobre todo con patologías como el feocromocitoma. El feocromocitoma, que viene a ser un tumor que se forma en lo que es la médula suprarrenal. Cortisol, cortisona, ¿ya? Su función básicamente es metabolismo. ¿Metabolismo de qué? De lípidos, proteínas y carbohidratos. Bastante importantísimos, ¿no? Su exceso de esto produce el llamado síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Y la aldosterona, ¿no? Fundamental en el equilibrio electrolítico y ácido base. ¿Por qué? Porque recuerden que esto normalmente aumentaba la reabsorción de sodio, aumentaba la secreción de potasio y aumentaba la secreción de hidrógeno. Era importantísimo para esos electrolitos entonces, así que son las funciones de la aldosterona. Si hablamos de hipoaldosteronismo, y esto es primario, obviamente esto vamos a llamar enfermedad de Addison. Esa es la enfermedad de Addison,
ya el hipoaldosteronismo primario como tal. El principal estímulo para que se secrete de la zona glomerular la aldosterona, el principal estímulo para esto viene a ser básicamente la angiotensina 2. Eso es el principal estímulo para la secreción de aldosterona. Mientras que el principal estímulo para la secreción de glucocorticoides desde la hipófisis viene a ser básicamente ¿a dónde? A esta zona fascicular. ¿Ya? El principal estímulo viene de la ACTH. Entonces, ACTH sería la hormona básica, la hormona fundamental en la secreción de lo que viene a ser ya en la secreción de lo que es los glucocorticoides, ACTH. ¿Listo? Ahí está entonces. Eso sería en cuanto a esta fisiología, la insuficiencia suprarrenal primaria o llamada enfermedad de Addison. ¿Por qué primaria? Porque el problema es la misma glándula suprarrenal. Por eso se llama primaria. ¿Ya? Porque recuerden que esto tiene un eje y como tiene un eje, entonces al tener un eje, a ver acá, hacemos. Al tener un eje, sería pues hipotálamo, ¿no? Hipotálamo, hipofisario, suprarrenal. Entonces, esto viene a ser el eje. Entonces, si el problema es en la misma glándula suprarrenal, primario. Si el problema es en la hipófisis, secundario. Y si el problema es en el hipotálamo, terciario. Entonces, nos está hablando de la insuficiencia suprarrenal primaria, llamada enfermedad de Addison. En Perú, ¿cuál es la causa más importante? La enfermedad más dentro de las infecciosas más diseminadas, tuberculosis. Y a nivel mundial y en Europa, la autoinmunitaria. O sea, la adrenalitis autoinmune, esa viene a ser la causa más importante a nivel mundial. Pero en el Perú, la causa más frecuente viene a ser la tuberculosis. Esa sería la causa básica, la TBC. Muy bien. ¿Deficiencia de qué hormona es esta de acá? ¿No? Estamos hablando de deficiencia de qué hormona? Obviamente de la aldosterona, como la principal. Pero solamente de ello, no, porque cuando la tuberculosis destruye la glándula suprarrenal, en sí destruye toda esta corteza suprarrenal. Y entonces también va a haber deficiencia de corticoides, deficiencia de glucocorticoides. ¿Y cómo se va a manifestar la clínica en el contexto de que haya deficiencia de aldosterona? Decíamos que la aldosterona, su función principal de la aldosterona, ¿cuál era? Aumentar la reabsorción de sodio. Con eso mantenía los niveles de sodio sérico. Disminuir la reabsorción, aumentar la secreción de potasio. ¿Y qué más? Y aumentar la secreción de hidrógeno. Entonces, si tenemos una deficiencia de aldosterona, entonces todas estas funciones se pierden. ¿Qué va a pasar? Va a haber aumento de la excreción del sodio, entonces cursará con hiponatremia. Habrá retención de sodio, de potasio, entonces habrá hipercalemia. ¿Y qué más habrá? Retención de hidrogenión, entonces habrá acidosis metabólica. Listo. Esa es la presentación clínica de la enfermedad de Addison. Y en caso de los glucocorticoides, hemos dicho que su función básica de los glucocorticoides, hacia atrás lo hemos mencionado, glucocorticoides, su función básica era regular la presión arterial, era aumentar la glicemia, ¿no? Intervenía en el metabolismo de lo que vienen a ser los carbohidratos, ¿no es cierto? Era restaurar, ¿qué cosa? El estrés. Entonces, ¿qué va a pasar si es que estos pacientes no tienen glucocorticoides en niveles adecuados? Van a ser hipoglicemia, hipotensión. Pero a todo este cuadro clínico, además, el Addison como tal, el Addison, además va a presentar ¿qué cosa? Hiperpigmentación de piel y mucosas. Eso es la característica básica del Addison. El Addison además va a presentar hiperpigmentación de piel y mucosas. Entonces, hiponatremia
hipercalemia, acidosis metabólica. Si se pierde el sodio en la orina, obviamente con ello, ¿quién se va a ir siempre? El agua. ¿Y qué va a causar entonces el Addison? Hipotensión. Entonces, hipotensión, hiponatremia asociado a hiperpigmentación de piel y mucosas en una persona con antecedente de tuberculosis o en una zona endémica o una zona bastante rural, ¿no? Con ese cuadro clínico, vamos a pensar en enfermedad de Addison. ¿Listo, chicos? Eso sería entonces más o menos la clínica y la forma como se va a presentar. Muy bien, ¿qué desencadena la crisis adrenal? Entonces, así como lo había en diabetes, cetoacidosis, estado de coma hiperosmolar e hipoglicemia, en lo suprarrenal, su emergencia es la crisis adrenal. Esto es una complicación aguda de la suprarrenal, de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, de los trastornos de la liberación de la glándula suprarrenal. ¿Qué lo desencadena? Básicamente, fármacos. ¿Cómo que fármacos? Retiro brusco de fármaco. Retiro brusco de los corticoides. ¿Ya? El retiro brusco de los corticoides lo que puede producir es una supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y con ello conllevar a una crisis adrenal. De ahí entonces que cuando una persona está con tratamiento, en el tratamiento con glucocorticoides, el retiro debe ser escalonado y más si es que este paciente recibe alta dosis de corticoides. Doctores, dar 50 miligramos de prednisona cada 24 horas o 25 cada 12 por 10, 15 días y de repente de un momento a otro ya no quiero dar prednisona y lo retiras, la consecuencia puede ser una crisis adrenal. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Retirar el corticoide, la prednisona de manera progresiva. 25, ¿no? 10, 5 y así progresivamente hasta retirar el corticoide y adaptar ese nuevo eje, en este caso, a su estado fisiológico, porque recuerden que cuando administramos nosotros corticoides exógeno, o sea, en fármacos, lo que estamos haciendo es inhibiendo de alguna forma el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Y para que esto se normalice, el retiro debe ser progresivo para que nuevamente reaccione el hipotálamo, la hipófisis, y con eso pueda nuevamente restablecerse el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. ¿Cuál viene a ser la clínica de estos pacientes con crisis adrenal? Hipotensión. Hipotensión. Se chocan básicamente porque recuerden que no hay en este caso corticoides. Hacen hipoglicemias. ¿Y qué más? Y pueden pasar a ser coma. Eso viene a ser lo más crítico, lo más grave, en este caso, de lo que viene a ser la crisis adrenal. El tratamiento fundamental, ¿cuál es? Hipotensión. Primero, hidratación. ¿Qué más se va a hacer? Segundo, hay que reponer a altas dosis los corticoides. ¿Y qué corticoide? El que más rápido actúa, hidrocortisona, en bolo. Listo, entonces reposición de corticoides e hidratación. Tratamiento básico de los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Listo, para terminar aquí entonces acude paciente con historia de debilidad muscular, fatigabilidad, pérdida de peso. La exploración clínica revela hipotensión arterial, áreas de hiperpigmentación cutánea y el laboratorio muestra hiponatremia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Addison. Enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison. Una enfermedad de Addison. Muy bien, sería enfermedad de Addison. ¿Tiene hiperpigmentación el hipotiroidismo? No. ¿Cómo es la piel del hipotiroideo, doctores? ¿Una piel? Seca. Sí. Seca. Hacen mixedema. ¿No es cierto? Hipoparatiroidismo. Estos entonces cursarían ¿con qué? Con hipocalcemia. Enfermedad de Cushing. No, estos más bien cursan con aumento o exceso de glucocorticoides. Ya, eso sería entonces dentro de todo esto. Y por último pasamos al síndrome de Cushing. Ya, al síndrome de Cushing. Dentro del síndrome de Cushing, doctores, recuerden que van a tener
dentro de las causas más comunes, una cosa es, y aquí diferenciar obviamente, ya, obviamente, síndrome de Cushing de enfermedad de Cushing, ya. Eso hay que diferenciar. Una cosa es síndrome de Cushing y otra cosa es enfermedad de Cushing. Son dos contextos diferentes. La causa más frecuente de síndrome de Cushing en general, la más frecuente viene a ser, obviamente, exógeno, iatrogénico. O sea, ¿qué es eso? Uso indiscriminado o uso inadecuado de glucocorticoides. Glucocorticoides. ¿Ya? Y dentro del endógeno, dentro del endógeno, pueden ser, ¿qué cosa? Adenomas. Adenomas. Adenomas que hipofisarios sobre todo. Adenomas hipofisarios. Claro, eso en el contexto de síndrome de Cushing, pero si a mí me dijeran, a ver, disculpen, a ver acá. Tumores, vamos a poner, no adenomas, ¿ya? Porque es síndrome de Cushing. Sería tumores. A esto se llama paraneoplasia. Paraneoplásico o sería tumores primarios, o sea, tumores en la glándula suprarrenal, tumores primarios. ¿Ya? En cambio, enfermedad de Cushing es ese incremento, es el aumento del ACTH por un adenoma hipofisario. Esto es muy diferente. Por un adenoma hipofisario. Entonces, dependiente de ACTH, adenoma hipofisario. Si es un adenoma hipofisario de célula corticótropa, entonces lo que hace es aumentar la producción de ACTH. ¿Cómo se llama esto? Enfermedad de Cushing. En cambio acá es paraneoplásico. Claro, si es adenoma hipofisario, tiene altos niveles de ACTH. En cambio, acá esto es paraneoplásico. ¿Por qué paraneoplásico? Por un tumor pulmonar, sobre todo productor. ¿Cuál? Las llamadas tumores en OAT-cell, o sea, los tumores en células pequeñas del pulmón. Microcítico, eso sobre todo. ¿Y qué pasa con estos? También pueden producir niveles elevados de ACTH. Aumenta el ACTH. ¿Y eso qué produce? También produce, pero síndrome de Cushing. Y un tumor productor que no es dependiente de ACTH y produce directamente cortisol en la suprarrenal, entonces esto sería primario. Primario, un tumor primario productor de ACTH. Pero de ACTH no, de corticoides, sin ACTH. ¿Cómo está aquí el ACTH? El ACTH está bajo ACTH, no es dependiente del ACTH. Y en este caso, ¿a esto cómo se llamaría? A esto también le vamos a llamar síndrome de Cushing. Entonces, ahí tienen síndrome de Cushing y ahí tienen enfermedad de Cushing. Diferenciar siempre el síndrome de la enfermedad. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Un tumor primario, un tumor pulmonar, un adenoma hipofisario? No, la causa más frecuente es iatrogénico, uso inadecuado de los corticoides. Eso sería entonces la causa más frecuente de síndrome de Cushing. El cuadro clínico, cómo cursa o qué cosa hay en el síndrome de Cushing es lo primero que nos preguntamos. Recordemos que están muy elevados los glucocorticoides. ¿Y qué función cumplían los glucocorticoides? Hemos dicho que eran hormonas eminentemente catabólicas. Y por ende, si son catabólicas, lo que hará es ¿qué cosa? Hiperglicemia, pues, hiperglicemia. ¿Qué cosa también va a ser? HTA, hipertensión arterial. ¿Qué más? Va a reubicar y remover la grasa y hacer una obesidad central. Una obesidad central. ¿Y qué más puede presentar? También puede presentar sus estrías. Estos son sobre todo cuadro clínico frecuente, hiperglicemia, hipertensión, obesidad central y acá también puedes tener y hacen, porque hacen metabolismo del hueso, osteoporosis, osteoporosis. ¿Está? Poco frecuente, ¿qué cosas hacen? Estrías, pero ¿cómo son sus estrías? Rojo violácea.
rojo violácea, características del síndrome de Cushing. ¿Qué más? Su cara redonda se llama cara de luna llena o el signo de la cara de luna llena. ¿Qué más? El cuello de búfalo por la obesidad central, cuello de búfalo, ¿no? Cuello de búfalo, cara de luna llena, estrías rojo violáceas, ¿ya? Ginecomastia, ginecomastia. Y también pueden hacer hipertricosis, pelos por todos lados, hipertricosis. Listo. Esas serían las características básicas del llamado síndrome de Cushing. En su diagnóstico, el parámetro más importante es dosar cortisol en orina, cortisol en orina. ¿Listo? Si es dependiente de ACTH y si no es dependiente de ACTH. Si es dependiente de ACTH, hemos dicho que son tumores básicamente o en la suprarrenal o en pulmón. Y si no es dependiente de ACTH, no, disculpen, si es dependiente de ACTH es o en la hipófisis o en la suprarrenal, en el pulmón. Y si no es dependiente de ACTH es en la suprarrenal. Por lo tanto, la prueba más importante para el diagnóstico de esto y considerando que los tumores son comunes, sería la TAC. Pero TAC ¿de dónde? Si depende de ACTH, hay que pensar en hipófisis y en pulmón. Sería entonces TAC de tórax y cerebro, para ver sobre todo la silla turca, que no hay un tumorcito. Tórax, para ver que no hay un tumor pulmonar. Y si no es dependiente de ACTH, acá sería un TAC de abdomen, para ver ese tumor productor en la suprarrenal. El tratamiento básico, vino en el recintado médico esto. Tratamiento farmacológico de elección, obviamente viene a ser ketoconazol, ketoconazol. ¿Por qué? Porque es una hormona que inhibe básicamente la 21-alfa hidroxilasa. ¿Ya? Hidroxilasa. Eso sería. ¿Y qué más? Y el tratamiento definitivo, ¿qué viene a ser? Ya no es farmacológico, el tratamiento definitivo es cirugía. Siempre y cuando sea tumor y básicamente es sobre todo retirar el tumor. Sería retirar el tumor. Retirar tumor de la hipófisis o adrenal, ¿no? Entonces, resección de tumor hipofisario o adrenal. Eso sería entonces el tratamiento quirúrgico y eso es el tratamiento definitivo en contextos de que haya tumores como causa de esto. Muy bien, doctores, la causa más frecuente de síndrome de Cushing. ¿Cuál sería? Síndrome de Cushing. ¿Cuál es la causa más frecuente? Iatrogénico. Iatrogénico. Muy bien, sería iatrogénico. Tratamiento, restricción por Addison, mantenimiento de colagenopatías, uso de antiinflamatorios. Iatrogeno estético sería entonces iatrogénico. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Debido a la producción de ACTH fuera de la pituitaria. ¿Dónde estará entonces fuera de la pituitaria, doctores? ¿Dónde estará? Adenoneuro. ¿Qué tipo de células son? Basófilas. ¿Qué tipo de células? Células corticótropas. Son estas células corticótropas las que producen fundamentalmente, ¿qué cosa? Las que van a producir el llamado ACTH. ¿Para qué? Para estimular a la suprarrenal. Pero dice que acá tiene síndrome de Cushing debido a la producción de ACTH fuera de la pituitaria. No es esta célula. Entonces, ¿de dónde puede venir? Paraneoplásico. Muy bien, paraneoplásico, doctor. Ya está entonces, si es de ACTH dependiente, será exactamente paraneoplásico. ¿Y qué tipo de tumor? Va a ser un carcinoma microcítico. Carcinoma microcítico, ¿ya? O tumor en células de avenas o OATCEL. Este acá es el que produce, sobre todo, ¿qué cosa? Va a producir ACTH. ACTH, entonces, esto sería el contexto básicamente para neoplásico. Muy bien, dice cáncer de pulmonar, células pequeñas y iatrogénica, cáncer de pulmonar, células grandes. No, las células grandes producen básicamente ginecomastia. Incidentalomas y iatrogénico. Si es iatrogénico, que es lo más común, recuerden, si este Cushing fuera iatrogénico, recuerden, lo que se administra acá es dexametasona, triamcinolona, hidrocortisona, prednisona, pero al final, sea cual sea el fármaco corticoide, el glucocorticoide, lo que estás administrando es un
equivalente a cortisol o cortisona. O sea, estás mimetizando el efecto de cortisol. No estás mimetizando para nada el efecto de la ACTH. Por eso cuando es iatrogénico, los niveles de ACTH están bajos. ¿Por qué? Porque suprime, hace retroalimentación negativa por exceso de estos productos derivados de los corticoides o fármacos glucocorticoides. Entonces, en la iatrogénica, el ACTH estaría bajo, el cortisol elevadísimo. En el tumor, en el adenoma hipofisario, enfermedad de Cushing, ACTH alto y corticoides alto. En el paraneoplásico, ACTH alto, corticoides alto. Entonces acá la respuesta sería más tumores adrenales indolentes, la respuesta más correcta sería cáncer de células pequeñas o OATCEL o llamado carcinoma microcítico. En un paciente que presenta obesidad central, cara de luna llena, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, acné, hirsutismo o hipertricosis, ¿qué prueba diagnóstica precisa y económica solicita? ¿Qué marcamos ahí, doctores? La más importante, cortisol libre en orina de 24 horas, cortisol urinaria basal, cortisol plasmática basal, un dosaje de hormonas androgénicas o concentración plasmática de ACTH. Definitivamente la prueba de elección, tal como aquí les he mencionado, es cortisol libre en orina y obviamente en 24 horas. Todo lo que es en 24 horas definitivamente es mejor, doctores. Es así como que dosar albúminas en orinas en síndrome nefrótico. Entonces la respuesta sería eso, cortisol libre de orina en 24 horas. Muy bien. Hasta ahí, doctores, ya me cansé. Hasta ahí vamos a quedarnos. Creo que con eso queda todo al día, ¿no? Delegados, delegadas, Sí, delegadas, doctor. se han ido a dormir. ¿Cómo es? No, doctor, sí. Ya, entonces queda ahí con eso ya endocrino, ya. Entonces el día de mañana vamos a tener neuro. Así es que estudien para su pasito de neuro y bueno, con eso creo que ya es la casi última clase que vamos a tener, ¿no? Y bueno, chicos, ya. Esta noche ahí queda todo y ya. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Hasta mañana, Gracias. doctor. Mañana. Hasta mañana, hasta mañana.